Vamos ahora a demostrar dos resultados sobre la distribución conjunta de las estadísticas de orden. Consideremos que x1, x2 hasta xn es una muestra aleatoria. Recordemos nuevamente que esto significa que las variables aleatorias son independientes e idénticamente distribuidas. Supondremos además que son continuas con función de densidad f minúscula y función de distribución f mayúscula. Como antes, denotaremos por x entre paréntesis 1, x entre paréntesis 2, etc. hasta x entre paréntesis n a las estadísticas de orden. En esta sección demostraremos las siguientes fórmulas. Primero tenemos que la función de densidad conjunta de las n estadísticas de orden está dada por esta expresión, n factorial por f evaluada en x1, por f evaluada en x2, etc., hasta f evaluada en xn, en donde x1 es menor que x2, menor que, etc., hasta xn. Aquí la función f minúscula es la función de densidad de cualesquiera de las variables aleatorias x y de la muestra aleatoria. Como segundo resultado general, tenemos que la función de densidad conjunta de las estadísticas de orden i y j está dada por esta expresión. Este término que aparece aquí es el coeficiente multinomial. Y la función f mayúscula es la función de distribución de cualesquiera de las variables aleatorias x y de la muestra aleatoria. Sin pérdida de generalidad, hemos supuesto que i es menor que j. Vamos entonces a demostrar el primer resultado. Entonces, por definición, tenemos que la función de densidad conjunta de las n estadísticas de orden se puede calcular derivando la función de distribución conjunta. Esto es la derivada respecto de x1, etc., hasta xn de la función de distribución conjunta. xn evaluada en x1 hasta xn. Esto es igual a las derivadas respecto de x1 respecto de xn de la probabilidad de que x1 sea menor o igual a x1 hasta xn sea menor o igual a xn. Vamos a modificar la forma de escribir el segundo evento de la siguiente manera. Esto es las derivadas respecto de x1 hasta respecto de xn de la probabilidad de que x1 sea menor o igual a x1 y para x2 lo escribimos así, x1 menor que x2 menor o igual a x2, etc. hasta xn menor o igual a xn y le añadimos los valores que le hicieron falta a x2. Esto es, tenemos que añadirle la probabilidad de que x1 sea menor o igual a x1, x2 sea menor o igual a x1 y el resto de las condiciones permanece sin cambio. Y observamos que este segundo sumando no depende de x2, de modo que al derivar respecto de esta variable va a desaparecer. Y entonces solo nos queda el primer sumando. Vamos a proceder de manera análoga con las siguientes variables. Por ejemplo, para x3 tenemos lo siguiente. Entonces, hasta ahora tenemos x1 menor o igual a x1, x1 menor que x2, menor o igual a x2, y ahora escribimos x2 menor que x3,
menor o igual a x3, etc. xn menor o igual a xn. Más los valores que le hicieron falta a x3, esto es x1 menor o igual a x1, esto no cambia, esto tampoco, x2 entre x1 y x2, y ahora ponemos x3 menor o igual a x2. En donde este término añadido no depende de x3, de modo que al derivar esta expresión respecto de esta variable, se anula, y nos quedamos entonces con el primer sumando. Si procedemos de manera sucesiva con el resto de las variables, obtenemos la siguiente expresión. Tenemos aquí las derivadas respecto de x1 respecto de xn de la probabilidad de que x1 sea menor o igual a x1, x1 menor que x2, menor o igual a x2, etc., hasta xn-1 menor que xn, menor o igual que xn. Pero el evento al cual estamos calculando la probabilidad se puede interpretar de la siguiente forma. Las n variables de la muestra aleatoria deben ser tales que una de ellas debe tomar un valor menor o igual a x1, una de ellas nada más debe tomar un valor entre x1 y x2, una de ellas entre x2 y x3, etc., hasta únicamente una de ellas debe tomar un valor entre xn-1 y xn. Y entonces esto se puede escribir así. Tenemos las derivadas respecto de x1 respecto de xn de la probabilidad de que x1 sea menor o igual a x1, x1 sea menor que x2, menor o igual a x2, etc., hasta xn-1 menor que xn, menor o igual a xn. Aquí no hacemos referencia a las estadísticas de orden, sino a las variables de la muestra aleatoria. Pero existen n factorial formas distintas en las que esta configuración puede presentarse, es decir, cambiando el orden en las variables de la muestra aleatoria. Entonces, esta probabilidad debe contarse n factorial veces, y por lo tanto, añadimos aquí el factor n factorial. Por la hipótesis de independencia, tenemos que esto es igual a las derivadas respecto de las n variables de n factorial por la probabilidad de que x1 sea menor o igual a x1 por la probabilidad de que x2 esté entre x1 y x2, etc., hasta la probabilidad de que xn-1 sea menor que xn, menor o igual que xn. En términos de la función de distribución, tenemos que esto es las derivadas de n factorial por f mayúscula en x1 por f de x2 menos f en x1, etc., hasta f de xn menos f de xn menos 1. Ahora vamos a derivar esta expresión respecto de todas las variables, y conviene hacerlo en el orden en que hemos indicado. La variable xn aparece únicamente en el último factor. La derivada de este factor respecto de xn es entonces f minúscula en xn. Ahora la variable xn-1 aparece en el penúltimo factor. Derivando respecto de esta variable, obtenemos f en xn-1. Y así sucesivamente,
Al final, la derivada respecto de x2 es la derivada de este factor, que es f minúscula en x2, y finalmente la derivada de este factor es f minúscula en x1. Obtenemos de esta manera la fórmula anunciada. Esto es n factorial por f en x1 por f en x2, etcétera, hasta f en xn. Esto concluye la demostración de la primera fórmula. De esta manera, si conocemos la función de densidad de las variables de la muestra aleatoria, entonces, sustituyéndola en esta fórmula, encontramos la función de densidad conjunta de las n estadísticas de orden. Vamos ahora a demostrar la segunda fórmula. Supongamos entonces que y es menor que j y que x es menor que y, y consideremos el siguiente diagrama. En este eje horizontal hemos marcado los valores de x y de y para cada punto muestral, los valores de las variables de la muestra aleatoria podemos clasificarlos en tres categorías: cuando son menores o iguales a x, cuando se encuentren entre x y finalmente cuando sean mayores o iguales a y. Al número de variables de la muestra aleatoria que tomen un valor menor o igual a x, le llamaremos y1. Al número de variables que tomen un valor entre x y le llamaremos y2. Y finalmente, al número de variables que tomen un valor mayor o igual a y, le llamaremos y3. En donde y3 es igual a n menos y1 menos y2. Y de acuerdo a la notación utilizada antes, resulta que el vector y1, y2 tiene distribución multinomial de parámetros n, f de x, f de y menos f de x. En donde n es el número de ensayos o extracciones, f mayúscula de x es la probabilidad de que la extracción o ensayo sea de la primera categoría, f de y menos f de x es la probabilidad de que la extracción o ensayo sea de la segunda categoría. La probabilidad de la tercera categoría queda automáticamente determinada y es 1 menos f de y. Entonces, la función de densidad de este vector aleatorio en y1, y2 es, como vimos antes, este coeficiente multinomial y1, y2, y3 por f de x a la y1 por f de y menos f de x a la y2 por 1 menos f de y a la y3, en donde y3, como dijimos antes, es n menos y1 menos y2. Regresemos entonces a la demostración. Tenemos que la función de densidad de las estadísticas de orden i y j en x y y se puede calcular como las derivadas respecto de y, respecto de x, de la función de distribución conjunta de estas estadísticas. Esto es las derivadas de la probabilidad de que xy sea menor o igual a x y xj sea menor o igual a y. Esto es las derivadas de la siguiente expresión. Esta probabilidad se puede escribir así:
la probabilidad de que xj sea menor o igual a y, menos la probabilidad de que xy sea mayor que x y xj sea menor o igual a y. Observamos que el primer término no depende de x y su derivada respecto de esta variable es entonces 0. Entonces esto es igual a menos las derivadas respecto de y respecto de x de la probabilidad de que xy sea mayor que x y xj sea menor o igual a y. Aquí viene el paso importante. El evento en cuestión ocurre si y solo si el número de variables de la muestra aleatoria que caen en la primera categoría es menor o igual a i-1 y el número de aquellas que caen en la tercera categoría es menor o igual a n-j. Vamos a escribir esto. Entonces, esto es la probabilidad de que y1 sea menor o igual a i-1 y al mismo tiempo y3 sea menor o igual a n-j. Estas dos condiciones en términos de las variables y y, entonces, son equivalentes al evento en el que la y-ésima estadística de orden toma un valor mayor que x y la estadística de orden j toma un valor menor o igual a y. Esto se puede escribir entonces como las derivadas de esta doble suma para a desde 0 hasta i-1 y la suma de b desde 0 hasta n-j de la probabilidad de que y1 tome el valor a y y3 tome el valor b. Ahora escribimos esta probabilidad en términos de la distribución multinomial. Suma sobre a, suma sobre b, del coeficiente multinomial a n menos a menos b, b, tenemos f de x a la a por f de y menos f de x a la n menos a menos b por 1 menos f de y a la b. Vamos a calcular las derivadas de esta expresión, pero primero hagamos la de x. La derivada respecto de x es la siguiente. Entonces, la derivada respecto de x consiste en derivar este producto, pues únicamente allí aparece la variable x. Tenemos entonces la derivada del primer factor, a por f de x a la a menos 1 por f de x, por el segundo factor, más el primer factor por la derivada del segundo factor. El resto de los términos permanece sin cambio y aquí hemos indicado únicamente la derivada respecto de y. Ahora vamos a escribir esto como la derivada respecto de y de la suma respecto de a para a desde 0 hasta i-1 de S1 de a menos S2 de a, en donde S1 de a es la suma sobre b de los términos que aparecen en este primer renglón y S2 de a es la suma sobre b de los términos que aparecen en este segundo renglón, en donde tenemos las siguientes observaciones.
Primero, S1 de 0 es igual a 0. Esto es fácil de ver, puesto que tenemos este factor A aquí y la suma empieza en A igual a 0. Se puede verificar también que S1 de A coincide con S2 de A menos 1. Para valores de A iguales a 1, 2, hasta el último que es I menos 1. Esto tiene como consecuencia que esta suma es telescópica y que el único término que sobrevive es S2 en I menos 1. Esto es entonces menos la derivada respecto de Y de menos S2 en I menos 1. Sustituyendo este término por su definición, tenemos lo siguiente. Entonces, S2 evaluado en I menos 1 es igual a este renglón cuando A es igual a I menos 1. Aquí hemos cometido un error, no es f de x, sino f de y. Entonces decíamos, si en la suma sobre b de este renglón sustituimos a por i menos 1, obtenemos esta expresión. Ahora, la derivada de esta expresión respecto de y es como sigue. Se trata de derivar el producto de este factor con este otro, pues allí es donde aparece la variable y. En este primer renglón hemos puesto todos los términos que no dependen de y. Aquí aparece entonces la derivada del primer factor, aquí hace falta un paréntesis, por el segundo factor, más el primer factor por la derivada del segundo factor. Como antes, vamos a escribir esta suma de una manera más compacta y conveniente. Escribimos esto como la suma sobre b hasta n menos j de S3 de b menos S4 de b, en donde S3 es la suma de estos primeros términos, hasta aquí, y S4 de b es la suma de estos otros términos. Y nuevamente surge algo interesante aquí. Resulta que S4 de 0 es igual a 0. Esto es debido a este factor b que aparece aquí y que la suma empieza desde b igual a 0. Pero además tenemos que S4 de b coincide con S3 de b menos 1 para valores de b igual a 1, 2 hasta el último, n menos j. Por lo tanto, esta suma también resulta telescópica y resulta ser igual a S3 del último índice. Esto es igual a S3 de n menos j. Sustituyendo su definición, este término es el siguiente. Entonces, este término junto con los términos que aparecen arriba, y cuando b es igual a n menos j, producen esta expresión, en donde este factor se puede escribir como este coeficiente multinomial i, j menos i, n menos j, n arriba, multiplicado por i, j menos i. Y de esta forma se obtiene la fórmula que habíamos anunciado. De esta manera es que hemos demostrado estas distribuciones conjuntas para las estadísticas de orden. Con esto concluimos la sección.